Bueno, gracias Silvio, gracias por invitarme, gracias a la cámara, gracias Marta, gracias a todos. Bueno, primero me presento. Como dijo Silvio, soy un abogado laboralista con más o menos 29 años de litigar, adjunto de cátedra del doctor Izquierdo, también tuve las cátedras de gastronomía, turismo, hotelería del Automóvil Club Argentino durante mucho tiempo. Soy asesor actualmente de más de 74 empresas, a menos que alguna se haya caído en este momento, porque como viene el COVID. Soy también asesor de la Cámara PYME, exdirector de Relaciones Laborales, exdirector de Empleo de Pilar, y después fui coordinador de Empleo de Pilar, con lo cual alguna experiencia de todos estos temas tenemos. Voy a tratar de hacerlo más fluida la charla, como para que ustedes en el medio, si quieren, hagan alguna que otra pregunta, así voy contestando lo que va surgiendo. Todo lo que voy a decir, casi todo lo que voy a decir, lo conocen, lo saben, salvo lo que se trata específicamente del procedimiento de crisis. El procedimiento de crisis es un proceso, nada más que un proceso, y ese proceso realmente es muy sencillo, pero trae aparejado un montón de situaciones, un montón de temas que en realidad nosotros tenemos que tener en cuenta, y vamos a ver en qué participamos cada uno de nosotros en esta pandemia. ¿Cuál es el rol que tiene la empresa? ¿Cuál es el rol que tienen los trabajadores? ¿Cuál es el rol? Porque todos tienen un rol dentro de esta circunstancia. Es la peor crisis de la Argentina lejos desde el 2001. Lejos. Así que en realidad me encantaría empezar diciéndoles que voy a hablar nada más que del procedimiento, pero voy a hablar de varias cosas que nos van a hacer pensar. Nos van a hacer pensar cómo seguimos, nos van a hacer pensar cómo hacemos si nosotros tenemos algún conflicto y cómo lo resolvemos. Es así entonces que, a ver, ahí está. La Argentina, vamos a empezar entonces con la exposición. La Argentina es una tierra próspera, es una tierra llena de oportunidades, No en vano albergamos a inmigrantes de todo el mundo, Silvio lo sabe, italianos, españoles, ingleses, alemanes, lo que se les ocurra. Pero esa tierra próspera, que supo ser en 1895 el PBI per cápita más alto del mundo, también ha sufrido sucesivas y constantes crisis económicas. ¿Qué es una crisis económica? Como ustedes ven ahí, van a ver un arbolito verde. Ese arbolito verde es la kriptonita de los argentinos, es el dólar. Y si ustedes se fijan bien qué es una crisis económica, no pude encontrar una definición más triste de lo que es una crisis económica. Es la fase más depresiva de la evolución de una depresión. Yo la verdad leo esto y me quiero pegar un tiro, pero la verdad sinceramente es así. Nosotros somos muy proclives a caer en crisis económicas por causas económicas, por causas políticas, causas de índole internacional, como el tequila en su momento, pero nunca, jamás habíamos tenido que estas causas de crisis económica fueran generadas por una pandemia, como el COVID, ¿no? Entonces, ahí está. A ver, ¿quién no se acuerda de crisis como el Rodrigazo en 1975? Celestino Rodrigo, pérdida de reservas, inflación de 3 dígitos, pérdida del valor del salario del 45%. Después cuando llega más tarde el próximo gobierno, no quiero hablar de política en toda esta exposición mejor, se hacen paritarias con aumentos del 180%, y esto genera evidentemente desocupación
y despidos. Y la hiperinflación del año 1989, mamita. Una inflación del 1900% anual. Vos a la mañana ibas a comprar una raqueta y a la tarde ibas a comprar la misma raqueta y no la podías comprar. La inflación, conocimos la primera definición de Milton Friedman, que decía que era un aumento sostenido del nivel general de los precios. Claro, salen también el plan austral, el plan primavera, se devalúa el peso, un desastre económico. El dólar aumentó un 163%. Yo no sé si todo esto no tiene un reflejo en la actualidad, ¿no? La pobreza aumentó del 25 al 45%, ¿y cuál fue la consecuencia directa, como en la anterior crisis? Desocupación y despido. Después tuvimos muchos años de convertibilidad, un dólar era igual a un peso, y todos éramos felices, todos sacábamos créditos, venían los autos importados, los teléfonos caros, y nada, hubo una época gloriosa para algunos, que terminó en el estallido de la convertibilidad del año 2001, con el corralito, que deposita un dólar, que deposita un dólar se va a llevar sus dólares y nunca se llevaron sus dólares. Corralito, no podías disponer de tu dinero, cacerolazo. La primera vez que se producen cacerolazos en la Argentina, un término nuevo, el que se vayan todos y no se fue nadie, y nace por primera vez el reclamo piquetero y nacen los planes y sobre todo la muerte de cultura del trabajo. Todo termina con inflación, devaluación y cierre de empresas. Todo esto lo conocemos. ¿Cómo termina todo esto? Con la industria destruida, con desempleo. La crisis del 2001 fue la crisis más grande de la República Argentina. La gran diferencia entre la crisis del 2001 y la crisis que estamos viviendo ahora es que en el 2001 funcionaban los tres poderes. Ahora, por ejemplo, no funcionan los tres poderes, funciona un solo poder que es el Ejecutivo, ¿no? Pero lo preocupante del año 2001 que nos dejó que se termine la cultura del trabajo. Eso fue terrible porque a partir de ese momento, hoy hay generaciones que nunca vieron trabajar a sus padres. Nos dejó el tema de los planes sociales y una desigualdad fiscal tremenda, que quienes trabajan le pagan a aquellos que tienen planes sociales y se produce una terrible diferencia fiscal entre unos y otros. Aparecen los superpoderes, la legislación por decreto, que después vamos a ver, las protestas sociales, terribles protestas sociales, y por sobre todas las cosas tenemos que en el 2001 realmente nos estudia todo el mundo. ¿Por qué nos estudia todo el mundo? Y porque debimos salir a hacer un montón de buscar un montón de soluciones por nosotros mismos. Por ejemplo, y la del esfuerzo compartido. Es decir, yo había hecho un préstamo en dólares privado y otra persona lo que necesitaba era cobrar sus dólares al precio que existía en ese momento y no lo podía cobrar. Entonces, la gente se tuvo que poner de acuerdo entre ella misma. Comenzaron a salir los primeros procedimientos de crisis. Si bien el procedimiento preventivo de crisis viene desde el año 38, los verdaderos procedimientos de crisis que se comienzan a presentar en el país se presentan a través del Ministerio de Trabajo en ese año 2001. ¿Cómo olvidar los amparos de los bancos y las colas que nosotros hicimos los abogados para que la gente cobre el dinero de sus corralitos? Gente que estaba de viaje y que tenía plata depositada en caja de ahorro para pagar sus gastos de viaje y después no podía volver. Un desastre. Eso amplió la creatividad jurídica, tuvimos que buscarle soluciones a muchos problemas que no existían, problemas que
que se están dando ahora, que no existían en el 2001 y que, de los cuales tenemos que buscar soluciones a esas problemáticas hoy. Pero también el 2001 fue una oportunidad histórica. O sea, si realmente hubiésemos tomado realmente lo que nos pasó, tendríamos que haber salido, pero recontra fuertes de esa experiencia, ¿no? ¿Qué pasó? Pasó que hubo un tiempo, un nuevo periodo de prosperidad hasta que llega el año 2014, 2019, con una enorme intención de cambiar. La gente realmente quería cambiar. Lo que quería era vivir y respirar un cambio, y de hecho se sometió a un montón de torturas, entre comillas, para tratar de avalar ese cambio. Torturas, digo, por ejemplo, los aumentos de tarifa. La gente aumentó aumentos terribles de tarifa, aumentó la inflación, aumentó la falta de inversión. Yo mismo tuve, y de eso me acuerdo, como director de empleo, y la gente venía, se llenaba de gente en la oficina para dejar sus currículums, y teníamos poquísimos empleos para dar. Quedaron muchas empresas muy frágiles, pero muy frágiles, y ya veníamos mal a fines del año 2019, muy mal a fines del 2019 económicamente, y llega esto, que es la emergencia sanitaria inédita que nunca sucedió en la Argentina. Si ustedes algunos vieron alguna vez The Walking Dead, me da digamos, la sensación esa del hombre que se levanta y ve que todo está destruido y que al otro día tiene que caminar por calles vacías y no sabe lo que va a suceder de su vida. Eso es la emergencia sanitaria. Que no le importa si tiene que pagar la tarjeta de crédito al otro día, porque lo importante es su salud, que tiene que salvar a su familia de la pandemia, que tiene que salvar a su empresa. En realidad, el 3 de marzo, cuando llegó el primer caso, fue terrible para nosotros porque pensamos que esto no iba a suceder nunca. Y sucedió. Y sucedió. Así como también comenzaron a sucederse situaciones también originales, únicas, como por ejemplo el 20 de marzo, el primer DNU del Poder Ejecutivo, DNU que yo aplaudo por el aislamiento social preventivo obligatorio. Porque en realidad ese DNU es constitucional porque lo que quiere hacer es protegernos de la pandemia. Este era el obelisco el día 20 de marzo. No caminaba nadie por el obelisco. La pandemia lo que hizo fue provocar una situación de crisis que nunca se había dado. Al ser la peor crisis de la historia, a estos problemas extraordinarios debimos conseguirles soluciones extraordinarias. Y estas soluciones extraordinarias llegaron con anuncios como préstamos al 24%, préstamos a tasa cero para los monotributistas, la IFE, y un montón de soluciones que no llegaron a tiempo y que todavía no llegaron a algunas empresas, por ejemplo. O sea, los préstamos a tasa de los bancos no llegaron nunca, y los préstamos a tasa cero de los monotributistas, de 250.000 monotributistas que lo pidieron, se lo dieron a 34.000. Y es bastante lógico, porque si ustedes hacen una cuenta de 250.000 por 150.000 pesos, no hay plata para dar todos esos préstamos. Tampoco hay plata para darle préstamos a todas las empresas que se presentan a pedir 2 mínimos vitales y móviles para pagar salarios, porque si ustedes hacen la cuenta, se anotaron 340.000 empresas en ese programa, de las cuales ya le dieron a 130.000 más o menos esa ayuda, y a otras las rebotaron. Y es muy probable que nunca se las den, ¿no? La reducción de aportes y contribuciones era una medida que se estaban tomando desde antes del COVID, porque en realidad
la cuestión venía tan mal que las empresas necesitaban algún tipo de ayuda. Después vino el Repro y vino el Repro Express, y el Repro Express fracasó rotundamente, eso de darle plata a las empresas para que las empresas a su vez le paguen sus deudas, eso no funcionó. Entonces el Repro Express dejó de funcionar inmediatamente, ¿no? Entonces, estos son los problemas en los cuales se enfrentaron las empresas. Obviamente lo conocen todos ustedes. Ustedes saben que las empresas tuvieron una caída cero de ventas, una caída cero de cobranzas. La cadena de pagos ya estaba un poco rota antes del COVID-19, pero en realidad después se destruyó totalmente con el COVID-19 la cadena de pagos. Tengo empresas que han dejado de cobrar su cartera completa, 60 millones, 70 millones, dinero que necesitaban para su giro normal. Entonces, dinero que necesitaban para pagar salarios, para pagar a proveedores, para pagarle a todo el mundo, y que no pudieron hacerlo, con lo cual necesariamente se sucedieron suspensiones, reducciones salariales y despidos, por más que existieran DNU en el medio. ¿Qué pasó? No existía el crédito privado antes del COVID. Si uno iba a cambiar un cheque para seguir girando, el cheque se lo cambiaban al 85, 110%. Y era imposible también presentarse ante la banca pública y pedirle un préstamo, porque los bancos te pedían hasta el DNU de la abuela para poder sacar los créditos, entonces eran imposibles de sacar. Todo aumentaba desmedidamente, todo aumentaba desmedidamente. Era tal que los insumos que yo necesito para producir aumentan, con lo cual yo tengo que traducir los aumentos y es imposible de esa manera producir. Hay, digamos, una serie de desconocimientos y desorientaciones respecto a cómo se manejan las empresas, y esto lo que generó, por supuesto, es mayor pobreza, planes y un peso fiscal para cierta parte de la población que es imposible de asumir. Comenzaron los salarios a no pagarse y comenzaron los servicios por las nubes. ¿Hasta ahí alguno tiene alguna pregunta para hacer? ¿No? Bueno, todo esto lo conocen, ¿o no? Asientan así, digan, sí, lo conozco. Todo esto que yo les conté ya pasó y ya pasa. Así que, las suspensiones, ¿qué son? Una cuestión de derecho público o derecho privado. Una suspensión puede responder a una cuestión, no es que puede, es una cuestión de derecho privado. La relación que yo tengo con mis trabajadores es una relación de derecho privado. Ahora, si yo a mis trabajadores no les pago los aportes y contribuciones y se los descuento por recibo de sueldo, estamos incurriendo ante una cuestión penal y es de orden público. Entonces sí me pueden reprender desde el punto de vista público. Pero mi relación con el trabajador es una relación de origen patrimonial privado, no público. ¿Sí? Yo ya después les voy a decir por qué estoy diciendo esto. La desocupación obviamente es una cuestión de orden público. Los juicios laborales también son una cuestión de orden público y de orden privado. Y el desempleo y la pobreza son cuestiones de orden público. ¿Por qué digo que son de origen patrimonial privado? Porque por DNU no me pueden prohibir a mí suspender cuando yo necesito suspender. Porque si no están violando el artículo 17 de la Constitución Nacional, que es el derecho a la propiedad privada y poder disponer de mi propia propiedad. Lo mismo sucede con los despidos. O sea, después veremos de qué se trata todo el tema de los DNU y cómo se pueden tachar de inconstitucionales si son inconstitucionales, ¿no? A ver, Claudio. El PowerPoint, sí, ya se lo damos, no hay problema. Ustedes saben, como empresarios que son, y que hay costos laborales que son directos, que son conocidos, los jornales,
las vacaciones, el sueldo anual complementario, las bonificaciones. Por ahí debe haber contadores también que lo saben, seguros, contribuciones, impuestos, tasas, asignaciones remunerativas, pero las que más me preocupan a mí, son los costos laborales indirectos. Porque dentro de los costos laborales indirectos las empresas tienen que poner a los despidos. Porque los juicios laborales son también costos laborales indirectos que tienen que tenerse en cuenta. La asesoría legal es muy importante. Las relaciones laborales también son importantes. Tener un especialista en relaciones laborales en la empresa que conozca a tus empleados, conozca a los sindicatos y sepan cómo resumir los problemas que existen en los conflictos entre una parte y la otra es muy importante. Los juicios laborales son costos indirectos que nosotros, por más que debamos prever, son hoy casi imposibles de ponderar. Porque una indemnización que por ahí es de 10 se convierte en una indemnización de 70. ¿Y cuál es el número real? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Qué va a pasar después de la pandemia? Tampoco, respecto a esto, a los juicios laborales. Las suspensiones, bueno, como decíamos, yo tengo derecho de suspender. ¿Cómo tengo derecho de suspender? Y la suspensión por cuestiones económicas tienen que ser con justa causa, deben tener un plazo fijo y deben ser notificadas por escrito. ¿Cuándo se considera justa causa? Y cuando la suspensión se lleva a fuerza mayor, a disminución de trabajo, que no sea imputable al trabajador. ¿Qué quiere decir esto? A ver, y ahora vamos a ver un ejemplo muy concreto. Yo tenía un cliente que fabricaba formularios continuos. Este cliente familiar, de buenas a primeras, los formularios continuos desaparecen del país y del mundo. No se fabrican más formularios continuos. Claro, y este hombre tenía una fábrica de 2 cuadras dedicada nada más que a formularios continuos. ¿Este hombre pudo prever que los formularios continuos desaparecían del mundo? No, no lo pudo prever. Entonces, digamos que esa es una causal, y sí, en el fondo es una causal y jurisprudencialmente lo ha sido, ¿no? Las suspensiones, a ver, pregunta, ¿cuáles son las condiciones básicas a considerarse para realizar una suspensión, reducción de sueldos y despidos? Ahí va, todo esto viene ahora. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es las suspensiones por fuerza mayor pueden ser por 75 días y no más que eso, empezando por el personal menos antiguo y con menos cargas de familia. O sea, al que tiene menos cargas y menos antigüedad, por ese tenemos que empezar. Con eso cumplimos nosotros con la ley. ¿Qué pasa con los salarios de la suspensión? Que es una de las cosas que vos me acabas de preguntar. Los salarios se toman como prestación no remunerativa. La prestación no remunerativa tiene como muy importante que no se pagan aportes y contribuciones. Por eso es muy importante el 223 bis. Es una compensación por esa suspensión y que se funda en causales de falta o disminución de trabajo. Yo puedo suspender por falta de disminución. Claro que podés suspender. Si no tenés trabajo, tenés las plantas cerradas, ¿cómo no vas a poder suspender? Es así. Y se pueden pactar de manera individual en el SECLO. Por ejemplo, yo voy y me encuentro con un trabajador y le digo, mirá, no te puedo pagar estos 2 meses, flaco, tratemos de que lo que te pague sea el 50% no remunerativo y bueno, y bla, bla, bla. Yo me llevo un acuerdo y voy al SECLO y lo acuerdo, o voy al Ministerio de Trabajo de la provincia, no sé, Janina, si está abierto hoy, pero debería ser así, y tratar de homologar a través de un procedimiento preventivo de crisis, sí, en el Ministerio de Nación se puede hacer hoy a través de vía TAT, y pactar esa suspensión y pagar menos, ¿no? Por supuesto que no debe existir prestación laboral, porque si existe prestación laboral yo debería, entre comillas, pagar la totalidad del sueldo. Debería,
comillas. Las suspensiones, a ver, la suspensión, ¿qué pasó con el aislamiento social preventivo obligatorio? Yo, flaco, no te dije que te quedaras en tu casa. A mí me vendría bien que vinieras a trabajar. Y entonces, ¿quién dispuso la suspensión? Y la dispuso el Poder Ejecutivo Nacional. Es un tipo de suspensión muy rara esta, porque en realidad yo no la dispuse, empleador, no la dispuse, pero la dispuso sí el Poder Ejecutivo Nacional. Y yo tengo que pagar igual. Y bueno, entonces es fundamental la presencia y la ayuda del Estado para que yo pueda asumir esa responsabilidad de pagar mis salarios a aquellos que se quedan en casa. Lo ha hecho todo el mundo, lo han hecho en toda Europa. Con lo cual es muy importante que yo reciba una ayuda y pague, por ejemplo, el 50% del Estado, el otro 50% lo pague yo y además no tenga que pagar cargas. Ese sería el ideal, por ejemplo, ¿no? ¿Qué requisitos debemos cumplir para aplicar el artículo 223 bis? Y bueno, es fundamental no haber despedido, no haber tomado ningún tipo de sanción disciplinaria antes de ahora, perdón. Y todo esto, llueven las cartas documentos. Ustedes no pueden entender la cantidad de cartas documentos que contestamos por día. Contestamos 10, 15, 20 cartas que hablan de los decretos, que hay gente que se considera despedida porque no le pagan el 100% de la remuneración, le pagan el 75, el 65. Y la verdad, sinceramente, sería fundamental la presencia en este momento del Poder Judicial, que podría trabajar, a mi criterio, porque sé, para mí el Poder Judicial es esencial, no sé quién lo consideró no esencial, y deberían estar los jueces, por lo menos, trabajando y tratando de resolver estas cuestiones que son de orden público y realmente afectan a todos. A todos. Pero no se está resolviendo en este momento. Sigo. Y aquí llegamos al procedimiento preventivo de crisis. A mí me importaba hablar del procedimiento preventivo de crisis porque teóricamente es previo a la comunicación de despidos y suspensiones, por razones de fuerza mayor o causas económicas o tecnológicas. Como les dije, las tecnológicas estas del hombre de los formularios continuos. Que afecten, y esto es muy importante, el número de gente a que afectan esas suspensiones tienen que ver con la obligatoriedad o no de presentar el procedimiento preventivo de crisis. Si, por ejemplo, se presenta el 15% de trabajadores de menos de 400 personas, en ese caso sí es obligatorio hacerlo. El 10% de personas de 400 y entre 1.000 trabajadores y más del 5% de empresas de 1.000 trabajadores. En esos casos son muy importantes presentar los procedimientos preventivos de crisis como previos a poder despedir y suspender. ¿Qué pasa si no lo haces? Ya hay sanciones. Y esas sanciones son las que les voy a explicar luego. ¿Qué objeto tiene que plantear el procedimiento preventivo de crisis, además de despidos y suspensiones? Y antes del COVID, como les decía, nosotros estábamos presentando procedimientos preventivos de crisis en el Ministerio de Trabajo de Nación para que no se pagaran aportes y contribuciones por el término de 6 meses, por ejemplo. Lo hicimos con muchas empresas, porque había empresas que habían bajado su facturación el 70%, el 35%, el 55%. Entonces, debimos presentarlas y funcionaron. O, por ejemplo, cuando colectivamente un colectivo de trabajadores, un sindical y una empresa y una cámara empresarial, perdón, acuerdan pagar el 75% del salario a aquellos trabajadores que no prestan servicios. Por ejemplo, el acuerdo de la UIA. O cuando existe conflicto porque una empresa despidió y se rechaza el despido, ¿no? Entonces, ahí hay un procedimiento preventivo de crisis. ¿Cuándo hay fuerza mayor? Esto es muy importante determinarlo.
La fuerza mayor es imprevisible. Yo no puedo prever que de un día para el otro va a desaparecer toda actividad del país. Eso es imprevisible totalmente. Hay toda una teoría que habla de la teoría de los abogados que están acá, lo conocen, lo saben, todo lo que tiene que ver con la teoría de la imprevisión. Pero esto realmente, la pandemia del COVID-19 es realmente algo imprevisible. Inevitable totalmente también, o sea, por más que yo quisiera evitar que la gente se enferme, la gente se va a enfermar igual, debe ser ajeno a las partes, es decir, ajeno a la voluntad del empleador. Yo no quiero ser una ventaja del COVID-19, no quiero obtener ninguna ventaja de esto. Debe ser sobreviviente. A ver, no fue conocido al momento de yo contratar con el trabajador. Invencible, imposible cumplir la obligación asumida. Yo no puedo cumplir la obligación que tengo de entregar mercadería porque no tengo gente trabajando. ¿Y por qué no tengo gente trabajando? Porque no va a trabajar por el aislamiento. Entonces yo no puedo trabajar y debe ser actual, como es en este momento. Entonces, estos son los tips para que nosotros tengamos idea de que existe fuerza mayor, ¿no? Ahora, todo esto es evidente, de público y notorio. A mí el que me dice que están contestando algunas cartas de documento diciendo que no hay fuerza mayor. Si esto no es fuerza mayor, no sé qué es fuerza mayor. La verdad, sinceramente, no lo entiendo. Falta de disminución de tareas o de trabajo, bueno, como les decía, por ejemplo, la introducción de nuevas tecnologías. Hace un par de años, cuando todavía estaba en la función pública, hicimos una presentación donde estaban todos los sindicatos y entre los sindicatos estaba el sindicato camionero. Y el hombre que presentaba las nuevas tecnologías presentó un camión que se manejaba solo. Digamos, el gremialista que estaba ahí abría los ojos diciendo, no, pero escúchenme, los camioneros siempre van a tener que su camión para manejar. Y mirá, las tecnologías cambian. Los formularios continuos desaparecieron. Y el COVID-19 es un caso de falta de disminución de trabajo. Lógicamente no se puede discutir ni un segundo que es una causa de disminución de trabajo. Totalmente. Lo que sí hay que ver es por qué no llegamos nosotros a introducirnos en las nuevas. Yo no quiero abrir temas que son muy grandes, pero ¿cómo puede ser que nosotros no hayamos introducido nuevas tecnologías antes de ahora? No estábamos preparados para estas reuniones, no estábamos preparados para trabajar virtualmente desde casa, no estábamos preparados realmente para ninguna de estas cosas porque nunca previmos que esto podía suceder. La ley, ahí está el señor que despide, que es la última ratio. Yo, la verdad, lo último que querría es que una empresa tenga que despedir gente. No quiero que la gente... Yo lo que quiero es que las empresas crezcan, que haya mucha empresa, que haya mucho empleo y que nadie tenga que despedir absolutamente a nadie y que no haya suspensiones. Pero si esto sucede, tiene que ser la última ratio. Y hay empresas que realmente... A ver, no voy a dar el nombre, pero tengo una empresa que está trabajando en Ezeiza en este momento, que es la seguridad de la mayor parte de las aerolíneas privadas. Las aerolíneas hasta septiembre no trabajan y los puestos de trabajo de esa están todos cerrados. Y en aerolíneas, en Ezeiza trabajan aproximadamente entre 60 y 70 personas. Les pagó el sueldo durante el mes de marzo, les pagó el sueldo durante el mes de abril y me dijo, mira, no voy a poder pagar el mes que viene. No lo voy a poder pagar. Y bueno, a ver, hagamos y hasta, y me dice, hasta septiembre, hasta el mes de septiembre, no va a haber actividad aeroportuaria porque ya lo dijeron los medios y muy probablemente hasta que vuelvan los vuelos va a pasar mucho tiempo. ¿Qué hago con toda esa gente? Y bueno, y despedirla. O sea, hay que despedirla. Ya no podés seguir bancando esto. La despedimos por el 247, teóricamente no se puede hacer, pero ahora vamos a ver qué es lo que yo pienso. En este caso, donde no hay ninguna otra salida, el 247 es la mitad de lo previsto en el artículo 245, es decir, en vez de un mes de sueldo por cada año de trabajo, es la mitad. Es la mitad. ¿Qué antecedentes legales tiene la fuerza mayor? Bueno, ya nuestro Código de Comercio en el año 1934 hablaba de la fuerza mayor. O sea, hubo reformas,
el artículo 60 del mismo Código de Comercio, donde se habla en el sistema legislativo argentino de disminución o falta de trabajo. Pero me interesa mucho la jurisprudencia de la Corte, de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo en Pleno. Esto fue el 23 de marzo del 55. Obviamente en ese momento habían dispuesto la duplicación de las indemnizaciones, como las dispusieron por el decreto 34 del 2019, y la Cámara Nacional del Trabajo en Pleno determinó que la falta o disminución de trabajo era una causal de excepción del pago de la duplicación de la indemnización. Fíjense, en el año 1955, ¿no? ¿Qué diferencia con los DNU? La ley de contrato de trabajo también contempló la fuerza mayor o disminución de trabajo imputable al empleador. Contempló el procedimiento de crisis en la redacción originaria del 1974, pero no lo hizo en 1976, donde pasó a estar redactado a través de la Ley Nacional de Empleo. En el artículo 98 estipula todo el procedimiento de crisis, procedimiento preventivo de crisis. ¿Dónde lo tramito? El procedimiento preventivo de crisis. Ante el Ministerio de Trabajo, en la provincia, se hace en las subsedes del Ministerio de Trabajo, que lo que hacen es determinar que se cumplan con todos los requisitos. Se presentan 3 balances de la firma, un estado de resultados, y además, posteriormente, lo que se hace es hacer una descripción de la situación realmente de crisis que tiene la empresa, ¿no? En Capital se hace a través de la mesa de entradas de Leandro Lem 650. Es bastante, hoy, en el año 2001, tardaban 5 meses en resolver un procedimiento de crisis. Hoy, realmente, tardan 2, 3 semanas. Ahora digamos que se puso un poquito más heavy por toda esta cuestión y por ahí tardan un poquito más, pero se resuelven. Una vez que presentaste el escrito, que lo puede presentar el empleador o lo puede presentar el sindicato o se puede presentar en su conjunto, se fija una audiencia de artículo 100 para que las partes se pongan de acuerdo respecto a las controversias que tengan respecto a ese procedimiento. Ahora, si no hay controversia y las dos partes llegan a un acuerdo, directamente se presenta un acuerdo de homologación y se somete a la homologación del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, si tiene algún tipo de duda, puede pedir medidas para mejor proveer, pericias contables, etcétera, etcétera. Y el empleador, durante el periodo que dura el procedimiento preventivo de crisis, no puede despedir. Ahora, no puede despedir. ¿Y cuál sería la multa por despedir? La multa por despedir durante ese periodo es tener que pagar los salarios caídos hasta su reincorporación. Terrible. Y en cuanto a los sindicatos, bueno, sí, los sindicatos que no cumplen y continúan con medidas de fuerza, por ejemplo, se les pone una multa. Acuérdense cuando hace poco le pusieron una multa a camioneros en la era del gobierno anterior, que era tan grande como la cantidad de afiliaciones que tenía ese sindicato, con lo cual las multas son saladitas. A ver, respecto al procedimiento preventivo de crisis, no admite demoras. A ver, la empresa se está quemando, no me entran pagos. Mis clientes desaparecieron. Los trabajadores me reclaman el pago de salarios. ¿Qué hago yo? ¿Suspendo, despido o no suspendo ni despido porque está el procedimiento de crisis? ¿Qué priorizo? Y yo priorizo la empresa. El principio de conservación de la empresa es un principio muy viejo que nació en México, y también después se trasladó a España, y en algún momento estuvo en la ley de concursos de la Argentina, el principio de conservación de la empresa, y muchas veces
yo en particular lo tomo para mis contestaciones de demanda, porque digo que si no hay empresas no hay trabajo, si no hay trabajo no hay salario, si no hay salario no hay consumo, si no hay consumo no hay empleo, no hay nada. Entonces, si la situación se pone muy grave y yo tengo que hacer ingeniería para despedir o suspender y tratar de que mi empresa siga funcionando, y tengo que hacer de tripas corazón y despedir o suspender por más que existan los decretos. Es muy bueno el procedimiento de crisis porque se puede llegar a muchos acuerdos como llegaron en realidad la Cámara y los sindicatos. Hay algunos acuerdos de cámaras y sindicatos que han sido realmente insuficientes, ¿no? Pero, a ver, a mí me parece que, digamos que el procedimiento preventivo de crisis es una herramienta para poder resolver estos conflictos. Como ya les dije, también podían presentar disminución de aportes y contribuciones. ¿Qué pasa con los decretos de necesidad de urgencia? Bueno, Decreto 34 del 2019 dispone el pago de una doble indemnización cuando se despida sin causa durante la vigencia de ese decreto. Ese decreto para mí es inconstitucional, totalmente inconstitucional. Después van a ver por qué pienso que es inconstitucional, pues vamos a hacer el análisis constitucional de eso. Pero, a ver, ya de movida me suena que hay algo mal en esto de la duplicación. El 329 del 20 es más inconstitucional que el 14 del 19, porque se prohíben los despidos y se prohíben las suspensiones, salvo las acordadas por el artículo 223. ¿Cómo me van a prohibir a mí, si se está quemando mi empresa, despedir o suspender? A ver, no admite ninguna explicación, es como que me prohíban ser exitoso. No sé, no se me ocurre una cosa tan fuerte. Constitucionalidad de los DNU, bueno, el artículo 93, creo que 99 de la Constitución Nacional, inciso 3, determina cuándo un DNU es constitucional. Cuando sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario, previsto por el Congreso, cuando se requiera una solución inmediata legislativa, pero ese DNU posteriormente debe ser ratificado por el Congreso Nacional. No es que yo saco el DNU y después... No, este DNU tiene que tener ratificación para que sea constitucional y se pueda aplicar. Y no habilita concluir que la necesidad de urgencia sea una cuestión de agenda política, ¿no? El Ejecutivo no debe imponer su agenda a través de decretos de necesidad de urgencia. No creo que lo esté haciendo con estos decretos. Hay algunos decretos que realmente yo considero que son decretos constitucionales, como el de el aislamiento por el tema de la emergencia sanitaria. Ahora, que me prohíban, que me dupliquen las indemnizaciones y que me prohíban despedir o suspender, ahí me parece que están metiéndose en una esfera de orden público, privado, ¿no? La resolución de conflictos. Muchachos, hay que priorizar la salud. La salud del empresario, es fundamental en esta pandemia y no del COVID, porque no puede dormir porque no sabe qué hacer con su empresa. Es real esto. También del trabajador, porque hay que entender que el trabajador llega a su casa y lo que quiere es alimentar a su familia, el salario, ni tiene su trabajo, y tampoco tiene la posibilidad de cobrar el 100% de su salario. Entonces, y también hay que proteger a la empresa a través del principio de conservación. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para resolver estos conflictos? Tenemos que ponernos en los zapatos del otro. El empleador se tiene que poner en los zapatos del trabajador y el trabajador en los zapatos del empleador y llegar al esfuerzo compartido. Así como en el 2001 llegamos al esfuerzo compartido con el tema de los dólares. Para mí es fundamental que hoy los trabajadores y la empresa se pongan de acuerdo. A veces es muy difícil ponerse de acuerdo cuando se mete gente de afuera que
pero vos conocés a tus trabajadores. Y los trabajadores conocen al empresario. Y es el responsable de las relaciones laborales, este que está de coloradito acá, el responsable en conocer a cada uno de estos muchachos que están de negro y saber cuáles son sus problemas y saber cuál aguantar, cuál no puede aguantar, qué es lo que se puede hacer, cómo se puede ayudar para evitar que la empresa vuelque. Por eso es importante tener un buen especialista en relaciones laborales que maneje. Miren, yo en esta empresa de Seiza, que les digo yo, el responsable de las relaciones laborales es un capo. Conoce a todos los trabajadores. Mirá, este tipo labura, este no labura, este se quiso quedar en casa porque sí, con este vamos a hacer esto, con este vamos a hacer lo otro. No tengo conflictos en esa empresa donde hay 60 tipos que no están laburando. No tengo conflictos. No tengo conflictos con el sindicato, porque los sindicalistas de ese sindicato son piolas y entienden cuál es la circunstancia. Muchachos, o terminan en la calle o aguantan las condiciones que proponemos. Y no lo hacemos de guapo, lo hacemos porque estamos tan mal como ustedes. Por eso digo, hay que ponerse los zapatos de los demás. Y el sindicato nos permitió hacer esa modificación, ¿no? Por último, para no matarlo con todo este tema, porque ya tenemos suficiente con la pandemia, Einstein era un tipo que pensaba todo el tiempo en las crisis. De hecho, tiene millones de frases que tienen que ver con la crisis, millones. Pero leyéndolo, me pareció recontra importante esta frase, que en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Y sí, hay que abrir la imaginación y buscar la solución para los conflictos que se pueden tener y buscarle la solución que no existe por ahí en los libros, que no existe por ahí en la jurisprudencia, que no existe en ningún lado, pero nosotros la podemos conseguir. Un señor me decía esta tarde, antes de meterme en la webinar, Martín, tengo una casa de ropa en Pilar, tengo 3 empleadas, fundí, ¿cómo lo arreglo? ¿Le puedo? Yo no quiero que las chicas se queden sin plata, pero yo tampoco tengo plata para darles. Y llegamos a un acuerdo de que le vamos a entregar ropa a las chicas. Le entregamos ropa en compensación de las indemnizaciones, hacemos un acuerdo y la cuestión se termina ahí. Este señor no va a trabajar más, por lo menos en ese negocio. Pero le encontramos una solución para que no tenga problemas de acá en adelante, porque todos se llevaron un acuerdo. Y bueno, esto es todo que tiene que ver con el procedimiento de crisis, en realidad, como les dije, para pensar todos, y espero que les haya servido, que les haya gustado, que haya sido muy moplo, y que todas las preguntas que tengan me las puedan hacer ahora, si quieren. Si no hay preguntas. Martín, parecería que entendieron todo perfectamente. Estuviste, no solo que no fuiste moplo, sino que fuiste brillante, por lo que estoy viendo. No soy brillante, no, para nada. Estoy relatando nada más que lo que pasa en la realidad. Yo tengo una pregunta, Martín. Sí, Silvio. ¿Hasta dónde, si uno está en la obligación de despedir, hasta dónde podemos pelear ese DNU que me prohíbe despedir y me prohíbe y me dice que tengo que pagar doble indemnización? Porque hasta ahora la experiencia nos dice que pague y después proteste. Esa inconstitucionalidad es evidente, pero después los jueces siempre fallan de una manera determinada y generalmente a favor del empleado. ¿Hasta dónde uno puede defenderse entonces? Primero un secreto. Ya hay fallos plenarios y fallos de la Corte Suprema que determinaron que la duplicación era inconstitucional. Hace muchísimos años que decretaron
que la duplicación era inconstitucional. Pero estos como son decretos nuevos, hay que declararlo igualmente. Hay que analizar cuál es la situación, Silvio. Si yo veo que la situación da como que no puedo tomar otra decisión por el bien de la conservación de la empresa que no sea el despido, yo voy a despedir. Y voy a decir que no pude esperar ni el procedimiento preventivo de crisis, ni el vencimiento del DNU para despedir, porque o la empresa o los despidos. Y eso después se plantea judicialmente, y yo en particular creo, que si existen las causales, si se dan los requisitos, etcétera, 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 yo voy a despedir y el juez me va a dar la razón. Ahora, hay muchos jueces que me van a dar la razón y otros que no. Es así. Y esto va a terminar en un fallo plenario de la Cámara de Apelación al Trabajo o en un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Y va a terminar así porque va a haber muchos juicios de este tipo. Muchos. Martín, una pregunta. Sí. Veo que, digamos, estamos hablando de que el DNU prohíbe el despido o en realidad pone la doble indemnización, pero digo que ayer se haya aprobado los DNU en la Cámara de Diputados, ¿eso cambia la situación o puede ser igual declarado inconstitucional después? No, puede ser declarado inconstitucional después. Es un muy buen requisito que consiguieron con esa aprobación, ¿entendés? Pero sinceramente la situación de urgencia y la situación, a ver, no podemos meter a todos en una misma bolsa, ¿entendés? Hay distintas circunstancias para distintas empresas. Hay empresas que no pueden esperar despedir. Hoy me llamaba una concesionaria por acá, de acá. Muchachos, yo voy a tener que despedir. ¿Me conseguí la forma de hacerlo? Le digo, y bueno, y despedí, le digo. Despedí, tenés que despedir, despedí. Después veremos si un juez dice si estabas habilitado para hacerlo o no. Tiene 0 ventas, 0 ventas. Un montón de autos ahí, no pueden hacer nada con los autos. Y lo prohíben, o sea, a ver, es por respeto también al trabajador. Yo no te voy a poder pagar, te sigo teniendo acá perdiendo tiempo. Hermano, anda a buscar trabajo, yo trato de pagarte la indemnización que te debo. Que no se meta el Estado en eso. Yo voy a tratar de pagarte. Es así. Yo voy a tratar de pagarte. Si no puedo pagar, y la otra solución es la quiebra y nadie cobra nada. ¿Entendés? Claro. Entonces, a ver, muchachos, seamos lógicos. A mí, por más que el DNU diga no está permitido despedir, yo voy a despedir. Y que después lo vea un juez y que lo determine un juez. A ver, una cosa que no dije, que es obvia. Una cosa es el Estado y otra cosa es la empresa. El Estado es muy diferente de la empresa. El Estado es fofo. El Estado nunca quiebra. Claro, el Estado es fofo. El Estado no paga salarios. A ver, el Estado no. Entonces, yo, la verdad, sinceramente, la medida la tomo. Después, sí, a ver, y después asumo, si es inconstitucional o no lo voy a asumir, pero esto se va, a ver, muchachos, les doy un secreto, esto va a pasar dentro de 3 años, no lo va a pasar ahora. ¿Me entienden? Entonces yo por ahí dentro de 3 años puedo subsistir o vivir, o pararme de vuelta, o volver a producir, o arreglar con los trabajadores en el interín. Ir sacándome de encima de a poquito, ir pagándole las indemnizaciones. Bueno, muchachos, te pago. Y la duplicación, doctor. Y bueno, te pago un cuarto, la duplicación. Ir arreglando. Esto se va a resolver dentro de 3 años, no va a ser, o 4. Entonces, yo tengo tiempo para resolverlo. No voy a respetar el DNU. A mí un DNU, ¿saben? Yo despido y me contesta con el DNU, y yo le digo, muchacho, el DNU para mí es constitucional, no se puede meter en una relación de derecho privado. No te puede, a ver, un trabajador no te puede pedir la quiebra por no pagar el salario. No. Primero tiene que tener un crédito.
Y después de tener un crédito, después de un juicio, ahí puede pedirte la quiebra, ¿no? Pero o yo pedirte la quiebra porque te despido, no. Primero tengo que ganar el juicio y un juez tiene que decir, Silvio, páguele al señor tal lo que se le adeuda, que son 10 pesos. Pero los 10 pesos no son 10 pesos hasta que hay una sentencia firme. Es así. ¿Algo más? Okay. Creo que los dormí a todos. No, ahí hay otra pregunta. Martín, muy A claro. ver, si me despedí por ejemplo, el concesionario te vas. Sí, despido por el 247. Sí, despido por el 247. Hay otra cosa que es muy interesante también. Yo estoy negociando despido del 247, pagar el 247, conseguir que la gente, por el 247 la gente puede percibir el seguro de desempleo, que es una ayudita más. Hago acuerdos por el 247, no estoy haciendo acuerdos en el ministerio porque como el ministerio está cerrado, se pueden hacer acuerdos en el SECLO, pero como no los van a homologar directamente, trato de hacer acuerdos de manera privada y hacer recibos. Sí, funciona el SECLO virtual, lo reglamentaron, no sé si hoy fue que reglamentaron el SECLO virtual. Tenés que llenar 2 formularios, un formulario de plataforma y se pueden hacer, pero tenés que pagar, para que te homologuen un SECLO, tenés que pagar el 100% de la indemnización duplicada. ¿Entendés? Entonces, bueno, yo tengo ahora un SECLO la semana que viene de estos virtuales, con una indemnización de una logística que paga el 100% duplicado en 3 cuotas. Pero bueno, a ver, las situaciones que se dan de aquí en adelante son infinitas. O sea, un montón de circunstancias que tenemos que solucionar con imaginación, como dice el viejo Albert. O sea, ¿quién tiene la solución a cómo resolver esto? Y nadie. ¿Por qué dijo desde el principio que cada uno tiene su rol? Si yo les hago escuchar, yo iba a colgar algunas grabaciones de conflictos que tengo, de gente que ustedes no conocen, con lo cual hubiese sido. Doctor, me pone. Juan Pirulo me pidió que aguante el pago del salario hasta el día 15. ¿Qué hago? Y, macho, aguantarlo. La solución es aguantarlo. Y decime, ¿y si no me paga el día 15, qué haces? Bueno, ahí sí, llamémoslo para tratar de que pague. Día 15. Me pagó el 50%, doctor, ¿qué hago? Y dejá que lo llamo a ver cómo hacemos con el otro 50%. Ya, a ver, todos tienen un rol. El empresario tiene un rol, el trabajador tiene otro rol. Uno tiene que entender que el empresario, el día de mañana, cuando esté todo bien, va a tener que poner en funcionamiento sus maquinarias y para eso necesita materia prima, necesita inyectarle calor a la cuestión. Y si no lo tiene, ¿cómo hace? Entonces, todos tenemos un rol, comprender, y nosotros, los abogados y las personas de relaciones laborales y los mediadores, como somos nosotros, lo que tenemos que hacer es tratar de que todos lleguen a un acuerdo, priorizando siempre que la empresa siga funcionando. Mucha gente me preguntó por presentarse en quiebra, porque es la más fácil. No me presento en quiebra, no le pago a nadie, me voy del país, irme no puedo, pero me voy y chao. Y le dije, no, tratemos de zafar, vamos a buscarle la solución, no te vayas, vamos a buscarle otra. Vamos a hacer un concurso privado, vamos a hablar con los proveedores, vamos a hablar con... Los proveedores te den guita, bueno, aguantalo. El tipo tenía 103 cheques, viene con los 103 cheques al estudio y me dice, mira, tengo 103 cheques, ¿qué hago? Bueno, depositarlos al cobro para que sean ejecutivos y después hablamos. Rechazado todos los 103 cheques. Y bueno, hablo con el proveedor, digo, flaco, yo tengo 50 locales cerrados, ¿me puedes explicar cómo pago los 103 cheques? Y tiene razón, ¿cómo va a ser? Bueno, a ver,
poné una mano en el corazón y decime que los vas a pagar en algún momento. Y no vas a aprovecharte de esta situación. Y bueno, y el hombre empezó a pagar. Ahora abrieron, empezó a pagar de a poco. En vez de pagar los 103, pagó 2, ahora pagará uno más. Y bueno, esas son las situaciones que se dan hoy. ¿Alguna otra pregunta? Por ahora parecería que nadie. Bueno, yo te agradezco, Silvio. Martona, como siempre, muchas gracias. A todos los que organizaron esto y la verdad, sinceramente, es una oportunidad de colaborar un poquitito con todo esto de las soluciones que... Hay gente que se enoja que cuando yo digo que podemos despedir. Y bueno, pero yo soy... o que podemos suspender. Una de las primeras suspensiones que se presentó en el Ministerio de Trabajo fue una nuestra que se homologó. Y bueno, y nada, y yo lo que voy a hacer es seguir haciendo lo que tengo que hacer, tratar de conservar la empresa porque conservando la empresa le conservo el trabajo a la gente. Y le estoy haciendo un favor al trabajador también, ¿entendés? Así que bueno, muchas gracias a todos. Martín, muchísimas gracias, la verdad que muy claro. Yo creo que todos nos quedamos sin dudas. No es que no hubo preguntas, me parece que fue todo muy claro. Así que bueno, no sé si Silvio querés cerrar, despedirlo a Martín. Sí, bueno, desde ya gracias Martín. La verdad que estuvo impecable, muy claro, muy idioma, muy llano, que lo entendimos todos, que eso es lo más importante. Y bueno, salvar todas las dudas que trae esta situación. Así que bueno, desde ya muchas gracias. Yo lo que quería decir a los participantes, que bueno, recuerden que tenemos otras 2 webinars más, que quedan, y siempre es el jueves a las 4 de la tarde, que quedan desde ya invitados a todas. Y es muy posible que reciban en los próximos días un mail consultando sobre el resultado, porque esto nos ayuda mucho a nosotros a poder direccionar las charlas, poder corregir si hay cosas para corregir, y incorporar incluso otros temas que seguramente que interesan y que por ahí no están en esta serie. Así que lo que voy a pedir es que si pueden se tomen 2 o 3 minutitos para contestar, porque todas esas encuestas nos ayudan a mejorar, nos ayudan a poder ofertar lo que la pyme necesita y lo que la pyme requiere. Así que bueno. Hola Silvio, muchas gracias por... ¿te hago una consulta? Sí. Mira, yo lo que estoy viendo es que hay nuevas, o sea, permanentemente suelen salir nuevos comunicados y demás, y lo que tal vez estaría bueno organizar, alguien que nos dé una trazabilidad más o menos, qué empresas pueden operar, bajo qué disposiciones municipales, porque daría la impresión que algunos están con algunos permisos de exclusiones y demás, y otros en realidad abren ligado a un tercero, pero no sabemos si de cara al municipio, quiénes serían los contactos para que nos den una mano y poder operar, ¿no? Sí, mira, si ustedes, nosotros en las redes, sobre todo en Facebook, estamos publicando las distintas resoluciones que va tomando tanto nación, provincia como las municipales. Y lo que vos decís es cierto, las empresas están iniciando operaciones, muchas con todos los permisos y muchas por la necesidad, nada más porque tienen que empezar, porque si no se mueren directamente. Lo que podemos nosotros como entidad intermedia es tomar los reclamos, llamémosle reclamos, o las necesidades de las pymes, para poder después elevarlas a nivel municipal, y en caso de que haya alguna empresa que requiere
trabajar y que no está encuadrada en toda esta política de arranque, ver cómo solucionarlo. Pero en ese sentido está bastante rígido y bastante estricto todo, lógicamente cuidando lo que ya sabemos que es la salud. Así que cualquier inquietud, si querés, pero te diría que lo traslades por escrito y nosotros poder analizarlo. Perfecto, Silvio, muchas gracias. Jorge creo que es el que está haciendo la pregunta, ¿no? Sí, sí. Yo lo que te diría es que te comuniques con la cámara, a los mails de la cámara, nos mandes un mail con tu inquietud, como para poder ver dónde la podemos trasladar dentro de la municipalidad, si es algo puntual, o bueno, lo mismo para todos, los que necesiten algún tipo de aclaración sobre algún requisito, o si están alcanzados por alguna de las normas de la municipalidad, que nos escriban. El mail de secretaría de la Cámara es secretaría@cpimepilar.org.ar. Ahora lo vamos a escribir también en el chat. Igual es de donde les están llegando las invitaciones para los webinars, así que nos pueden escribir a ese, o si no, el mismo mail, pero con info. También quiero que sepan, para los que llegaron tarde o no llegaron a tiempo, que este webinar va a estar colgado en el canal de YouTube de la Cámara, así que lo van a poder rever desde ahí, o el que no lo pudo ver, lo puede ver por primera vez, así que lo van a tener también colgado, calculo que a partir de mañana. Yo creo que, no sé, si hay algo más, me parece que ya estamos terminando y agradeciéndoles a todos la participación. Muchas gracias. Muchas gracias, muy bueno, la verdad que nos dio un paneo muy alentador y, digamos, y para ver cómo continuamos de cara a algunos temas laborales, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar. Muchas Gracias, Martín, Muchas Muchas gracias. gracias, Martín, muy bueno. Chau, chau. Muchas gracias. Hasta luego.